Cálculo matemático y MATLAB. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a ver otra regla de derivación y es lo que nos hace falta para resolver ejercicios de derivación. Y es la regla del cociente. En los videos pasados ya hemos visto dos reglas de derivación y hay que recordarlo. Es la regla del producto y la regla de la cadena, en que la regla del producto nos va a servir para derivar con respecto a una variable en que le llamo x cuando tenemos el producto de dos funciones en que depende de una sola variable, en que va a ser h de x por g de x. Y en el caso de la regla de la cadena se va a aplicar para derivar con respecto a x cuando tenemos la composición de dos o más funciones en que depende de x, en que va a ser h que depende de g y g depende de x. Entonces les recomiendo, amigos, de que vean los videos pasados y además de que se aplicó la definición de la derivada para obtener estas derivadas. Pues bueno, pues ahora lo que tenemos que ver es la regla del cociente. Y bueno, pues ¿en qué consiste? Como su nombre lo indica, tiene que ver con un cociente, es decir, una división. En pocas palabras vamos a obtener la derivada con respecto a x, pero ahora cuando tenemos la división de dos funciones que dependen de x, en que va a ser h de x y g de x, en que así es como yo le voy a llamarle a las funciones h de x sobre g de x. Y bueno, pues para que nosotros podamos obtener la derivada de esta función, tenemos que aplicar la definición de la derivada, para que de esa manera nosotros podamos obtener esta derivada. Pues bueno, voy a borrar todo esto y hay que tomar en cuenta esta expresión que tenemos aquí. Lo voy a escribirlo acá para tenerlo presente, en que f de x va a ser igual a h de x sobre g de x. Bueno, pues voy a aplicar la definición de la derivada. Y hay que recordar que si yo quiero obtener la derivada de f con respecto a x, esto va a ser igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y lo que voy a tener en el numerador va a ser f, es decir, cualquier función en que lo voy a evaluarlo en x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. Y hay que recordar de que aparece la variable x porque nosotros podemos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de x. Bueno, pues ahora voy a proceder a aplicar esta definición con respecto a esta función. Entonces, como ustedes pueden ver en el numerador, lo primero que me aparece es esto, en que a la función f yo tengo que evaluarlo en x más el incremento de x. Si ustedes se dan cuenta, f de x va a ser el cociente de estas dos funciones. Entonces, ¿cómo lo puedo hacerlo? Pues esto me va a quedar el límite cuando el incremento de x tiende a 0. El incremento de x me queda tal cual en el denominador. Y lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces a la función f lo voy a evaluarlo en este argumento, en que va a ser x más el incremento de x, en que me va a quedar h evaluado en x más el incremento de x, así, sobre g de x más el incremento de x. Entonces nada más lo que hice es de que esta función lo evalúe en x más el incremento de x. O para que también nosotros lo podamos entender mejor, si yo por ejemplo tengo f de x igual al seno de x, ¿cómo sería si yo quiero evaluarlo aquí? Entonces si yo quiero f evaluado en x más el incremento de x, entonces la variable x se sustituye por esto que tengo aquí, en que va a ser seno de x más el incremento de x. Y es lo mismo que acabo de hacer hace un momento aquí, en que la variable x lo reemplacé con x más el incremento de x. Entonces, para que de esa manera lo podamos entender qué es lo que yo estoy haciendo. Y luego le voy a restarle f de x.
Y f de x pues es todo esto de aquí y lo escribo tal cual, es decir, h de x sobre g de x, y aquí está. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo evaluar este límite porque sería una indeterminación. Yo no puedo reemplazar el incremento de x igual a 0 en esto, porque si ustedes lo hacen, lo que van a tener en el numerador va a ser 0 y lo que van a tener en el denominador va a ser 0. Y esto no existe realmente, eso es una indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer al respecto para que yo pueda evaluar el límite? El primer paso va a ser lo siguiente. Lo que voy a hacer es de que voy a desarrollar esta fracción. Primero voy a desarrollar las fracciones del numerador. Y ya después lo voy a dividirlo sobre el incremento de x. Y fíjense bien, voy a borrar esto que tengo aquí. Fíjense bien. Esto me va a quedar así. El límite cuando el incremento de x tiende a 0. También algo que es muy importante es de que nosotros sepamos hacer una operación de fracciones. Y aquí lo que vamos a hacer es una resta de fracciones. Fíjense bien. Entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. Si yo hago esta resta de fracciones me va a quedar así. Entonces como denominador común va a ser el producto de estos dos términos, es decir, g de x más el incremento de x por g de x. Eso es lo que yo tengo en el denominador. ¿Y qué es lo que voy a tener en el numerador? Va a ser el producto del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, es decir, h de x más el incremento de x por g de x. Y luego va a ser menos el numerador de la segunda fracción, es decir, h de x por el denominador de la primera fracción, es decir, g de x más el incremento de x. Entonces lo que hice aquí pues es una resta de fracciones, y si ustedes se dan cuenta tenemos una fracción resultante, y todo esto se va a dividir sobre el incremento de x, ya que se aplicó pues esta propiedad, que si yo tengo a sobre b menos c sobre d, esto va a ser igual a por d menos b por c sobre b por d. Hay que acordarnos de esta propiedad. Y si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo un denominador común y se aplica a esto. O para que nosotros nos acordemos, va a ser el producto de este con este, en que lo voy a colocarlo en el denominador. Y luego va a ser el producto de este con este menos el producto de este con este. Y si ustedes se dan cuenta, pues se forma pues una carita feliz. Ahora sí que casi se parece al XD, pero pues no es el XD. Pero así nos podemos acordar de cómo se hace esta suma. Pero bueno, no voy a entrar en detalle de cómo se hace esta demostración. Pues bueno, entonces pues ya hice pues esta resta de fracciones. Y ahora voy a aplicar otra propiedad, y es la siguiente. Si yo tengo a sobre b y lo divido todo sobre c sobre 1, esto va a ser igual, y lo que voy a hacer aquí, lo voy a multiplicarlo por un cierto 1. Pero ¿cuál será este 1? En que va a ser 1 sobre c sobre 1 sobre c. ¿Y esto para qué me va a servir? Para que yo cancele esta c de aquí, es decir, cancelo esta c con esta c, y esto me va a quedar a sobre b por c. Y si ustedes se dan cuenta con respecto a esta fracción, esto es a, esto de aquí va a ser b y esto va a ser c. El incremento de x va a pasar aquí porque va a ser a sobre b por c. Y pues nada más es esto, para que de esa manera nosotros obtengamos así pues esta fracción. Ahora voy a hacer otro paso más, y va a ser esto, va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0, y con respecto al denominador voy a aplicar la propiedad conmutativa, que si yo tengo a por b es lo mismo que b por a, pero también voy a aplicar otra propiedad, que si yo por ejemplo tengo a sobre b es lo mismo que a por 1 sobre b. Entonces voy a aplicar estas dos propiedades.
Entonces, para que nos acordemos de estas dos. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a dejar en este denominador? Va a ser el incremento de x. Este es lo que voy a dejar aquí. El numerador lo voy a escribirlo tal cual. Va a ser h de x más el incremento de x por g de x menos h de x por g de x más el incremento de x. Y esto se va a multiplicar y espero que alcance el espacio por esto, en que va a ser 1 sobre g de x más el incremento de x por g de x. Creo que sí se llega a ver. Espero que se llegue a ver. O si no, nada más permítanme un momento. Aquí está. Ya lo escribí mejor. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes se dan cuenta, todavía no puedo evaluar el límite, porque va a ser una indeterminación. Nada más lo que acabo de hacer pues es desarrollar las fracciones, pero todavía no puedo evaluar el límite. Todavía no he hecho nada en sí. Aparentemente todavía no he hecho nada. Pero ¿qué puedo hacer al respecto? Ahora sí que pues a simple vista pues no hay forma. Pero podemos hacer esto. Voy a elegir cualquiera de estas dos variables, ya sea h o ya sea g. ¿Cuál quieren que yo elija? ¿H o g? Pues bueno, pues yo voy a elegir h y me gustaría que ustedes lo intentaran con g. Bueno, yo elijo h. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a definir lo siguiente. Si yo tengo el incremento de h con respecto a x, esto va a ser igual. Y fíjense bien, entonces el incremento de x lo dejo tal cual. Y el incremento de h va a ser h de x más el incremento de x menos h de x. En pocas palabras, esto es la pendiente de la recta. Pero sin embargo, cuando no aplico el límite, tiene que ver con la recta secante, en que va a pasar por dos puntos. Entonces voy a aplicar esto. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? En que voy a despejar h de x más el incremento de x. Por ejemplo, si yo he elegido g, entonces yo tendría que despejar esto. Pero en mi caso, yo voy a despejar h evaluado en x más el incremento de x. Y bueno, pues este es el siguiente paso. ¿Y cómo me quedaría? Y bueno, pues si ustedes despejan esto y lo pueden hacerlo con más calma, esto les va a quedar así. En que h evaluado en x más el incremento de x, esto va a ser igual. Esto que tengo aquí, lo dejo tal cual. En que va a ser el incremento de h con respecto a x, en que va a multiplicarse por el incremento de x, ya que el incremento de x que está dividiendo del otro lado pasa multiplicándose. Y esta h de x que está restando del otro lado pasa a sumar. Entonces lo que hice fue despejar h evaluado en x más el incremento de x. Y una vez de que ya hice este despeje, ahora lo voy a reemplazarlo aquí. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a reemplazarlo aquí. Y esto me va a quedar de la siguiente forma. Va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y fíjense bien. Aquí yo tengo el incremento de x. Y ahora voy a reemplazar esto de aquí con esto. El que me va a quedar, fíjense bien, el incremento de h con respecto a x, que va a multiplicar por el incremento de x, así, más h de x, y todo esto va a multiplicar por g de x. Luego tengo menos h de x, g de x más el incremento de x. Y todo esto va a multiplicarse por 1 sobre g de x más el incremento de x por g de x. Y aquí está. Entonces ya hice esta sustitución. Bueno, voy a borrar todo esto que tengo aquí. Bueno, pues vamos a hacer un poco de álgebra. Esto me va a quedar de la siguiente forma. Va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0 y va a ser... Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo que tengo aquí es un binomio que está multiplicando a un término, es decir, a más b
que está multiplicando a C. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva, en que va a ser A por C más B por C. Y esto me va a quedar así. Va a ser el incremento de H con respecto a X por el incremento de X. Ahora sí que pues al propósito no cancelo el incremento de X con el incremento de X, no hago eso. Y ahorita van a ver por qué. Entonces va a ser esto que tengo aquí, que se va a multiplicar por G de X. Y luego va a ser más. Y fíjense bien que después lo que voy a obtener va a ser el producto de este por este. ¿Sí o no? Pero quiero que vean que voy a obtener un factor común. Y este factor común va a ser H de X. Entonces, para que ya no haga mucho procedimiento, voy a sacar como factor común H de X. Y esto me va a quedar H de X, que va a multiplicar a G de X menos G de X más el incremento de X. Y así. Entonces es lo que acabo de hacer. Y todo esto se va a dividir por el incremento de X. Y bueno, para que no escriba tanto, esto que tengo aquí le voy a llamarle A de X. Para acordarnos de que A de X, lo voy a escribirlo aquí. Nada más aguarden. En que A de X, en que va a ser 1 sobre G evaluado en X más el incremento de X por G de X. Y aquí está. Entonces ya hice todo esto. Hay que acordarnos de esto. Hay que tenerlo presente. Hay que acordarnos de que AX es esto. Para que lo tengamos en nuestra mente. Voy a borrarlo porque voy a necesitar este espacio. Entonces acuérdense de ese término. Ahora fíjense bien. Voy a desarrollar esta fracción que tengo aquí. Y hay que recordar que si yo por ejemplo tengo A más B más C, en que está dividiéndose a un denominador, en que le llamo D, yo puedo descomponerlo en una suma de fracciones, en que va a ser A sobre D más B sobre D más C sobre D. Lo puedo escribirlo así, y es lo que tenemos aquí precisamente. Entonces voy a aplicar esta propiedad. Bueno, entonces lo voy a escribirlo y tengo el límite cuando el incremento de X tiende a 0. Y entonces lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Entonces si ustedes se dan cuenta en el primer término que voy a señalar, es decir este, yo tengo el incremento de H con respecto al incremento de X por el incremento de X por G de X, y todo esto está dividiendo sobre el incremento de X. Si ustedes se dan cuenta, este y este se van a cancelar. ¿Sí o no? Y yo lo puedo escribirlo como el incremento de H con respecto a X por G de X. Y luego va a ser más. Y yo lo voy a escribirlo de esta forma. Va a ser H de X por... Pero algo que también hay que hacer y se me olvidó, es de que vamos a factorizar el signo negativo. Eso es lo que también vamos a hacer. Entonces en vez de que yo tenga aquí el positivo, va a ser un negativo. ¿Y qué es lo que sucede si yo factorizo el signo negativo? Entonces lo que tengo dentro del paréntesis pues se cambia de signo. Entonces en vez de que yo tengo aquí negativo, va a ser un positivo. Y en vez de que sea positivo, va a ser un negativo. Entonces en vez de que sea positivo, va a ser menos. Y ahora voy a tener H de X que va a multiplicar a esto. Fíjense bien. Y de hecho lo hago al propósito, para que yo tenga G de X más el incremento de X menos G de X sobre el incremento de X, en que lo estoy escribiendo así. Y todo esto va a multiplicarse por A de X. Y ahora el siguiente paso va a ser, voy a borrar esto de aquí, en que vamos a aplicar dos propiedades de los límites, y eso hay que tenerlo presente, y siempre y cuando el límite exista. Y bueno, pues tenemos estas propiedades. Primera propiedad, que si yo tengo el límite cuando X tiende a del producto de dos funciones, en que tengo f por g,
Esto va a ser igual al producto de los límites, en que va a ser el límite cuando x tiende a A de f por el límite cuando x tiende a A de g. Esa es la primera propiedad. Y ahora tenemos que aplicar otra propiedad. Y bueno, pues lo voy a escribirlo abajo a ver si me alcanza el espacio. Lo voy a escribirlo con rojo. La segunda propiedad, aquí lo escribo. Y va a ser que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a A de una suma o una resta de funciones en que va a ser f más menos g, esto va a ser igual a la suma o la resta de los límites de estas funciones en que va a ser el límite cuando x tiende a A de f más menos el límite cuando x tiende a A de g, siempre y cuando estos límites existan. Esto es algo muy importante, de que los límites tienen que existir, porque si no, de otra manera no podemos aplicar estas propiedades. Entonces vamos a aplicar estas dos para esto de aquí. Entonces quiero que se acuerden de estas dos propiedades. Pueden pausar el video para que ustedes se acuerden, porque vamos a aplicarlas. Bueno, entonces vamos a acordarnos de estas dos propiedades. Esto me va a quedar así, y fíjense bien. Entonces ya lo voy a hacerlo de una vez. Si ustedes aplican estas dos propiedades de los límites, esto les va a quedar de esta forma. Va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0 del incremento de h con respecto a x. Y luego va a ser el producto. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es el producto de dos términos. Y luego va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de g de x. Luego va a ser menos el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de h de x. Y a ver si me alcanza el espacio. Y va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y esto que tengo aquí, para que ya no escriba bastante, va a ser el incremento de g con respecto a x. Entonces va a ser el incremento de g con respecto a x. Y si se ve. Y todo esto se va a multiplicar, para que lo tengamos presente, solamente que ya no me alcanza el espacio. O sea, todo esto que tengo aquí entre paréntesis se va a multiplicar por el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces va a ser 1 sobre g de x más el incremento de x, g de x. Y aquí está la multiplicación. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que obtenemos finalmente. Entonces fíjense bien. Si ustedes se dan cuenta, esto que tengo aquí, que estoy encerrando, esto tiene que ver con la definición de la derivada, pero es con respecto a la función h. En pocas palabras, va a ser la derivada de h con respecto a x. Y ahora vamos a ver qué es esto de aquí, porque yo tengo el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de g de x. Si ustedes se dan cuenta, esta función no depende del incremento de x. En pocas palabras, pues esto va a ser una constante. Entonces, si nosotros tenemos el límite, y lo voy a escribirlo, cuando nosotros tenemos una constante, es la constante misma. En pocas palabras, esto va a ser g de x. Y luego tengo menos, y fíjense que aquí va a suceder exactamente lo mismo. Aquí tengo h de x, pero sin embargo, h de x no depende del incremento de x. Entonces el límite de una constante es la constante misma, va a ser h de x. Y esto que tengo aquí, pues es el concepto de la derivada, pero ahora con respecto a la función g, es decir, la derivada de g con respecto a x. Y todo esto se va a multiplicar sobre la inversa, y pues ahora tengo que evaluar este límite. Y si ustedes se dan cuenta, ya puedo reemplazar el incremento de x igual a 0 aquí. Entonces como esto es 0, entonces finalmente me va a quedar g de x. Y aquí se está multiplicando por g de x. En pocas palabras va a ser g de x al cuadrado. Y si yo reescribo esta expresión, esto me va a quedar así. Fíjense bien, lo voy a escribirlo de esta forma. Entonces nada más lo que voy a hacer es de que aplico por la propiedad conmutativa. Entonces primero voy a escribir g de x y ya después la derivada de h con respecto a x. Es decir, g de x por la derivada de h con respecto a x menos h de x por la derivada de g con respecto a x. Y esto va a ser
g de x al cuadrado. Y entonces de esa manera es como nosotros vamos a obtener la derivada de un cociente, en que va a ser la derivada con respecto a x de h sobre g. Lo escribí de esta manera porque ya no me alcanza el espacio, pero hay que recordar que h depende de x y g depende de x. Y bueno amigos, pues eso sería todo de mi parte. Y si tienen alguna duda con respecto al procedimiento para obtener la regla del cociente, háganmelo saber en los comentarios por favor. Y en los próximos videos vamos a resolver ejercicios de derivación en que vamos a aplicar estas tres reglas de derivación: la regla del cociente, la regla del producto y la regla de la cadena, y que es necesario de que nosotros nos las aprendamos de cómo se aplica estas tres reglas de derivación. Y bueno amigos, que Dios los bendiga bastante, cuídense y bye.